Hola, el día de hoy le ayudaré a Cata con su tarea acerca del mercurio. Veámosla cómo se presenta. Yo soy Chococat. Mi nombre es Catalina Bermúdez y hoy voy a presentar acerca de la contaminación hídrica que se encuentra en Córdoba por la presencia del mercurio en las fuentes hídricas. Entonces, pues primero debemos de saber el origen de este problema. A la muy tonta se le cortó el video, entonces yo explicaré el origen de la problemática. Acá en su presentación vemos que en Córdoba, Colombia, la contaminación por mercurio proviene principalmente de la minería artesanal de oro, donde se usa para separar el metal. Este tóxico contamina ríos, suelos y aire, afectando fuentes de agua debido a la lluvia. Además, el mal manejo de desechos como bombillos y baterías agrava la situación. Esto perjudica a los peces y a las comunidades que dependen del agua y la pesca, poniendo en riesgo su salud y sustento. Ahora veamos cómo nosotros los humanos afectamos en esto. Bueno, en cómo llega el mercurio al agua tenemos 4 actividades antropológicas bastante importantes, que la primera es la minería artesanal e ilegal del oro y la explotación de minerías industriales, y pues la minería ilegal en este caso juega un papel bastante importante, ya que no cuenta con las regulaciones exactas para saber qué tanta cantidad de mercurio se puede usar y en qué parte se puede llegar a usar esto, entonces termina en el agua finalmente. Por segundo tenemos los vertimientos de desechos mineros y sedimentos contaminados, ya que pues los desechos mineros terminan llegando al agua, que es el lugar en donde mayoritariamente se extrae el oro, en el río Cauca, y pues los sedimentos terminan contaminados y más que todos los charcos. Por tercera actividad antropológica tenemos las descargas de residuos peligrosos, como ya se explicó también anteriormente. La mayoría de estos suelen ser bombillas que terminan llegando al agua mediante la basura y pues que no se tienen las regulaciones de llegar a sacarlas o de llegar a tener una importancia de que esas no deben llegar al río, ya que este se va a contaminar posteriormente. Por último tenemos el uso del mercurio en procesos industriales químicos, que pues las fábricas que se ubican cerca al río Cauca y que terminan sus desechos en este, pues no tienen las regulaciones de qué procesos deberían de llevarse para que el mercurio no llegue al agua y pues se termine contaminando eventualmente el río. ¿Y la Tierra? ¿Ella no hace nada? Ahora, es importante entender que el mercurio no solamente aparece en el río y se contamina de manera inmediata, sino que hay maneras de concentración natural de cómo el mercurio puede llegar a este. Y por primero tenemos la lirixación. Para entender qué es la lirixación, según Google, tenemos la explicación de que es un proceso que consiste en la extracción de un componente soluble de un material sólido mediante el uso de un disolvente líquido. Y pues esto puede llegar a entenderse que el líquido sería el agua y el componente sólido sería el mercurio. Pues estos dos al mezclarse como que se intensifica un poco más la contaminación del mercurio en el agua, y pues esto puede llegar mediante la lluvia que arrastra el mercurio que se ubica en el suelo o el mismo que ya estaba en el agua y termina contaminando más parte del río Cauca. Y pues también se extrae de metales, de rocas, de componentes de alimentos, que pues estos eventualmente mediante los procesos naturales por parte de las rocas y mediante los desechos contaminantes por parte de la basura de las actividades antropológicas del ser humano terminan en el río. Bueno, por segundo tenemos la escorrentía de los sedimentos, que pues se puede entender que en el momento, como ya se explicó en el uso de la minería, que el mercurio se encuentra en el suelo por parte de las escorrentías, este va a llegar eventualmente al río, que pues las escorrentías son las lluvias, y pues también el momento de la evaporación del agua, el ciclo del agua, pues este va a terminar en el aire y aún así se va a terminar contaminando el aire y no solamente la fuente hídrica, que en este momento sería el río Cauca. También, ligado al punto anterior, tenemos la volatización, que pues es el proceso en donde un líquido, un sólido, se llega a evaporar y se llega a mantener en el aire. Y pues se puede entender que en el momento de las lluvias, el mercurio que se encuentra en el suelo o en el agua del río Cauca, pues se evapora eventualmente y va a terminar contaminando el aire. Y por último tenemos la biomagnificación, que pues la biomagnificación se centra en los animales y en las plantas que habitan en el río Cauca, y pues que estas, al estar en contacto con el agua contaminada por el mercurio, pues más que todos los peces van a llegar a consumir esa agua. También es importante entender por parte de las plantas que pues estas, al consumir el contaminante del mercurio en el agua, pues se centra esto allí y pues al seguir el paso del tiempo que sigue ocurriendo esto, ya que no ha sido únicamente una vez, el río va a seguir contaminado pertinentemente sin un fin de tiempo gracias a las plantas que consumen esto. Pero, ¿y si estamos culpando solo al mercurio por esto? ¿No solo el mercurio contamina, o eso creo yo? ¿Hay no o hay más? Ahora, teniendo en
en cuenta las sustancias químicas asociadas, se pensará que es únicamente el mercurio el que llega a contaminar, pero no es así, ya que hay algunas que igualmente se encuentran en los suelos debido a otros factores de producción que se encuentran cerca del río Cauca, y también en la parte de la extracción del oro por parte de la minería se utilizan otros componentes un poco más livianos, en este caso que no se utilizan tanto en potencia como lo es el mercurio, pero pues sin embargo terminan afectando. Entonces por estas tenemos las siguientes 5. Oh, En las sustancias químicas asociadas tenemos por primero el cianuro, que es mortal para las personas y que puede causar a llegar la muerte por parte de la ingestión, la inhalación y el contacto con la piel, que es bastante constante mediante el agua y mediante el consumo de los peces que se pescan de esta parte. También causa irritación respiratoria y ocular, y también tiene síntomas graves como lo son la debilidad, la confusión, el coma y eventualmente la muerte. Bueno, ahora para tener en cuenta cómo este se llega a mezclar con el mercurio y eventualmente termina en las fuentes hídricas, tenemos que también es usado en la minería artesanal, ya que se llega a usar como parte de la extracción de la tierra y otros componentes que están junto al oro para que el oro quede totalmente puro. Y pues como se extrae el oro más que todo mediante el río Cauca, pues estos contaminantes terminan en el agua y no se tiene el proceso formal para poder llegar a extraer ese, usarlo de manera. Bueno, por segunda sustancia química asociada tenemos el plomo, que es tóxico y peligrosa y tiene riesgos para la salud, también pues que se contamina mediante el medio ambiente. Y pues para los problemas de la salud incluye daños neurológicos, renales, efectos negativos en la fertilidad y el desarrollo fetal, tanto para las personas que consumen los peces pescados en este río y también para las personas que llegan a usar el agua para sus usos diarios. El plomo también está asociado con el oro, ya que se extrae igualmente con este, pero pues al no ser tan importante como el oro se deja en los ríos o si no se dejan los sedimentos y llega a ser consumido por animales, que pues también termina afectando finalmente a la salud humana y al medio ambiente. Por tercera sustancia química asociada tenemos el arsénico, que cuenta con los siguientes problemas para la salud, que es el riesgo de cáncer en la piel, en el pulmón, en la vejiga, en el hígado y en el riñón. Por segundo tenemos los problemas cardiovasculares, la hipertensión y las enfermedades cardíacas. Por tercero tenemos el daño hepático y renal progresivo. Por cuarto tenemos las alteraciones neurológicas como el entumecimiento de los músculos, la debilidad muscular de estos mismos y problemas cognitivos. Y por último tenemos trastornos respiratorios por inhalación. Y como podemos decir, también está bastante ligado en el momento que se llega a extraer el oro por parte de la minería y este llega a filtrarse en el agua de una manera bastante fácil, pero pues por lo mismo que es fácil es bastante peligroso. Por la cuarta sustancia química asociada tenemos el amoníaco, que es un gas inflamable que es tóxico si se llega a inhalar, es corrosivo, causa quemaduras graves en la piel, igualmente en los ojos, y pues llega a causar eventualmente los problemas respiratorios por la inhalación de este y llega a ser letal en altas concentraciones. Y pues esto puede llegar a ser un problema para los mineros que llegan a extraer el oro y pues sin embargo para las comunidades que se encuentran cerca al río Cauca. Como podemos deducir, está asociado a la minería, ya que se encuentran los explosivos que se usan para la extracción de ciertos minerales, no tanto del oro, pero pues que igualmente llegan a estar cerca de los ríos y pues contribuyen a la contaminación química y llegan a afectar la vida, ya que están presentes en los residuos y en los desechos que llegan a derivar al río Cauca. Y ya llegando a lo último, tenemos la última sustancia química asociada, que es el cadmio, y en los problemas que pueden llegar a causar en la salud humana tenemos que provoca efectos genéticos en el desarrollo del feto. Por segundo tenemos que provoca cáncer, cualquier tipo de cáncer que se llegue a asociar. Por tercero tenemos que perjudica la fertilidad y puede dañar a llegar el feto. Y por último tenemos daños a órganos a exposiciones prolongadas o repetidas, por ejemplo los riñones, en el agua que se llega a consumir. Y por la asociación que tiene con el mercurio es que igualmente, como todos, llega a estar implícito en la minería, pero pues sin embargo también se encuentra por los residuos que se llegan a generar debido a baterías mal desechadas y es bastante tóxico, aún así se da en cantidades pequeñas. No puedo dejar de pensar en los pobres peces que sufren. Debe haber algo peor. Ah, de hecho, sí. Dentro del departamento de Córdoba, aparte del río Cauca, que es bastante importante en la economía del departamento de Córdoba, tenemos el río Sinú y el río San Jorge, que sufren de las siguientes propiedades fisioquímicas afectadas por parte de la presencia del mercurio. Tenemos que la turbidez del agua se afecta bastante, ya que en el momento que el mercurio entra en contacto con el agua genera una parte de turbidez y oscuridad en el agua, haciendo que no haya paso de la luz solar y pues que se lleguen a afectar los procesos fotosintéticos de las plantas y de las algas que están dentro de los ríos más importantes, y pues que estas mismas algas no lleguen a producir como una barrida de los contaminantes que llegan a aparecerse ahí, y pues el río siga en una turbidez como bastante progresiva y que no se llegue a contaminar el río por parte natural. En la segunda propiedad
fisioquímica afectada tenemos el oxígeno dentro del agua, ya que los microorganismos y las microbacterias que se encargan de llegar a crear ese oxígeno dentro del agua se enfocan más en intentar liberar el mercurio que se encuentra ahí y no se enfocan tanto en el oxígeno. Entonces pues el oxígeno disminuye significativamente dentro del agua, afectando igualmente a la biodiversidad que se encuentra en tanto a los animales que llegan a habitar dentro de y las plantas que generan el oxígeno para la progresión del río. Como última propiedad fisioquímica afectada tenemos que la presencia del mercurio, especialmente en formas oxidadas como lo pueden llegar a ser las sales, el fluoruro de mercurio y el nitrato de este mismo, llegan a modificar el pH del agua, generando que el mercurio tienda a acidificar el medio acuático, afectando directamente a la vida acuática dentro de tanto animales como plantas, y que no se llega a generar el proceso natural que debe tener el río. ¡Ajue madre! Entonces, ¿nosotros somos la causa de todo lo malo? Al parecer sí, porque en la presentación de Cata veo fotos de gente, ahí no. Bueno, en las causas principales tenemos que por parte de las actividades humanas tenemos, ya como se ha mencionado, la minería ilegal, que pues esta se llega a afectar ya que no tiene una regulación bastante importante dentro del río y pues que no está ni regulada ni muchísimo menos autorizada, y pues se generan técnicas inadecuadas y pues que el mercurio no puede llegar a extraerse del agua del río, sino que la dejen ahí mismo y no tenga una importancia bastante grande para las personas que generan la minería, y pues causa que el proceso natural del río no llegue a generarse. Y pues en este momento en los ríos más importantes de Cauca se ha notado un impacto ambiental bastante notable, ya que la pesca no ha sido la misma y los peces muchísimas veces llegan contaminados y no se pueden llegar a consumir. Entonces básicamente es una pérdida económica tanto para las personas de la pesca y para las personas de la minería, ya que lo que extraen de ahí mismo no llega a ser el mismo producto que ellos deben de necesitar. Por segundo tenemos los vertimientos directos de residuos contaminantes, y pues estos residuos contaminantes por parte de la minería generan que el mercurio no usado o las quemaduras de amalgamas liberen el mercurio en el suelo y el agua, y pues esto llega a ser sumado al lavado de lluvias, y pues estos residuos llegan a los ríos y a las quebradas y a los cuerpos hídricos más cercanos, que pues igual que la minería se llega a afectar bastante, ya que esto no está regulado tanto como lo podría llegar a estar la minería en un proceso que sea legal, sino que básicamente todos los desechos que llegan al río pues no se tengan en cuenta y pues queden ahí, y no hay personas que se involucren en esto para llegar a extraer esos residuos del río. ¿Pero solo la minería? No creo, deben haber causas más pequeñas. Bueno, para poder responderte tenemos que por parte de la minería ellos no toman tanto en cuenta cómo se pueda llegar a usar sus tecnologías y utilizan una tecnología bastante rudimentaria que pues se llega a afectar, ya que no se tiene en cuenta cómo los minerales extraídos por parte del oro pues llegan a afectar el río, y pues que no se llegue, o sea, que no llegan a importar básicamente, pues ellos solamente lo hacen por su beneficio propio y no por el beneficio del río y de los animales y las plantas que viven allí. ¿Todavía hay más? Sí, por segundo tenemos la formalización pobre de la minería, ya que no se cuentan con las personas con un conocimiento bastante amplio en este tema, y pues que son personas que solamente lo hacen pues para llegar a sobrevivir dentro de esto, y pues ellos no tienen los conocimientos adecuados de cómo puede llegar a afectar otros minerales en el río y cómo puede llegar a afectar a largo su propia vida económica y su propia salud. Por tercero tenemos que hay una falta de sanciones para las personas que usan tanto como la minería ilegal como la minería legal, y pues esto ellos no lo tienen en cuenta, ya que básicamente nunca han tenido una regularidad por parte del gobierno de Córdoba, que pues ellos no toman en cuenta que eso puede llegar a afectar su propia salud y su propia economía dentro de todo el departamento, y pues que ellos solamente piensan en llegar a producir en masa y no en cómo puede llegar a afectar esta producción en masa en general, y que en algún momento los ríos ya no van a aguantar más y pues ya no podrán producir más. Por cuarta subcausa tenemos los procesos geográficos y climáticos naturales, que aunque no es culpa de la tierra hacer sus procesos, pues se va a llegar a ver afectado, ya que los minerales que se dejan en el suelo a las afueras del río pues van a terminar eventualmente dentro del río, o si no los que se llegan a quedar dentro del suelo, que son arrastrados por medio de las lluvias, pues se van a quedar ahí y el suelo va a dejar de ser fértil. Entonces esto va también a terminar afectando la agricultura del departamento. Para poder complementar las otras subcausas tenemos la última, la cual es la presencia de actores ilegales, que pues ellos no llegan a tener en cuenta realmente cuál es el proceso y el impacto que ellos llegan a tener debido a su presencia allí, pero pues ellos no tienen regularidades y, como antes se ha mencionado, pues solamente piensan en llegar a producir en masa, y pues eso termina afectando totalmente todos los ecosistemas que están dentro y fuera del río, y pues no hay nada que hacer en este momento porque el departamento de Córdoba no tiene en cuenta la presencia de estos y cómo pues esto puede llegar a afectar realmente, y pues ellos usan artefactos que no son bastante beneficiarios para el ecosistema, con lo pueden llegar a ser explosivos y pues terminan afectando directamente todo. ¿Los pobres animales deben de sufrir mucho? ¿Hay más?
Claro que sí, pues el impacto medioambiental no es algo totalmente aparte de esto, ya que se termina afectando el medio ambiente y a los seres humanos. En la parte del medio ambiente tenemos que hay pérdida de las especies sensibles que probablemente están en peligro de extinción por la misma sobreexplotación que ocurre en su ecosistema. Por segundo, tenemos alteración de los ciclos ecológicos, que pues por parte del ciclo del agua tenemos en cuenta que pues esta va a seguir funcionando independientemente de cómo se usen estos minerales o no, y va a terminar afectando directamente a todo un ecosistema, ya que se va a generar el ciclo y se va a reproducir en todas las partes del ciclo del agua, lo puede ser el suelo, los ríos y el aire. Por tercero, tenemos la bioacumulación de todas las especies que están allí presentes, y pues estas obviamente no saben realmente lo que está pasando y van a seguir consumiendo tanto el agua y como las plantas fuera de esta o los alimentos de ellos, y pues se van a ver afectados a ellos, a sí mismos, pudiendo resultar en la muerte de estos mismos o si no de las personas que los llegan a consumir. Por último, tenemos la contaminación total de las fuentes hídricas, ya que estas terminan dejar de ser, o sea, estas ya no van a servir completamente en nada, y pues se van a ver afectados tanto las personas como los animales que se encuentran en estos mismos, y no tanto de la afectación a las terceras personas, sino del mismo ecosistema, ya que no es justo llegar a dañar un ecosistema solamente por un beneficio propio. Entonces, esto debe de afectar también a los pescadores y agricultores. Bueno, al parecer sí se ven afectados y yo se los explicaré porque no he hecho mucho. La pesca local se ve afectada por, primera, pérdida de ingresos para pescadores debido a peces contaminados. 2. Desconfianza del consumidor. 3. Reducción de la oferta pesquera por daños ecológicos que afectan a las especies. Ahora, el impacto de la agricultura incluye, primero, reducción del rendimiento de cultivos, especialmente en zonas ribereñas con agua contaminada. 2. Degradación de la calidad del suelo y pérdida de fertilidad. 3. Limitaciones en el acceso a mercados debido a la asociación con zonas de riesgo. Y por último, los costos en salud pública incluyen 1. Gastos médicos para familias afectadas. 2. Mayor presión sobre hospitales y centros de salud. 3. Pérdida de productividad laboral por enfermedades crónicas. Eso es todo, Miss. Espero que te haya gustado mucho el video y hayas entendido. Y esa fue mi ayuda con Cata. Te amo, Miss.